Muy bien, obediencia o legalismo es el título de este tema. ¿Cuántos de nosotros desearíamos poder pasar un poco más de tiempo en pensamiento reflexivo y oración en la palabra de Dios? Solo un poco más de lo que estamos haciendo ahora en lugar de rendirnos por el desánimo. ¿Por qué no dar algunos pasos pequeños ahora y ver qué puede suceder? Solo voy a tomarme un poco de tiempo para leer algunos textos bíblicos con ustedes. ¿Está bien? Porque es nuestra fuente de autoridad. Salmo 81, versículo 10. Voy a pasar los primeros minutos de este mensaje solo leyendo algunos textos bíblicos. Salmos 81, versículo 10. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Puede Dios hacer eso? No está nada mal. Busquemos en Isaías 44. Isaías 44 e iremos al versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Brotarán como entre la hierba, como sauces junto a las corrientes de las aguas. ¿Quieres ser un sauce junto a las corrientes de las aguas? Tener hambre y tener sed de que Dios te hable. ¿Qué hará Dios si simplemente vienes a Él con toda tu hambre, sed y necesidad? Jeremías capítulo 15. Y leeremos el versículo 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ser llamado por el nombre de Dios es un privilegio increíble. Escuchemos su palabra, escuchémoslo cuando Él nos habla. Salmos capítulo 63. Salmo 63, comenzando con el verso 5. Como el sebo y de gordura se saciará mi alma. Mi boca te alabará con labios de júbilo. Cuando en mi cama me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Porque tú eres mi socorro. Bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo. ¿Podemos regocijarnos en la palabra de Dios? Mateo capítulo 6. Versículos 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tesoros en el cielo, donde nada puede destruirlos. Nada puede quitárnoslo. Ni siquiera la muerte podrá hacer eso. Salmos 51. Salmo 51, el salmo penitencial de David. Es una oración maravillosa de David pidiendo la misericordia de Dios. Salmo 51, versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni apartes de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y sosténme con tu espíritu libre. Restáurame el gozo de tu salvación. ¿Podemos hacer esa oración? ¿Te gustaría ese tipo de experiencia en el jardín del Edén, en nuestras vidas? Ezequiel 36. Y leeremos los versículos 22 y 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no hago esto por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre, el cual profanasteis entre las naciones a donde fuisteis. Hemos profanado el nombre de Dios a veces en nuestras vidas, y santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones,
el cual habéis profanado en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. ¿Creéis en esas promesas de Dios? Guardarás mis decretos. No dice debes, sino guardarás. Esto sucederá. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad es una bendición por la que debemos orar todos los días. Hay cosas que recibes en tu buzón y en tus libros que no deberías seguir. ¿Y cómo sabes la diferencia? Procura presentarte con diligencia delante de Dios, aprobado como obrero que no tienes de qué avergonzarse. Juan 17. Versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Es ese un buen lugar para ir por la palabra de Dios? Tu palabra es verdad. Un texto más, Deuteronomio capítulo 8. Es un capítulo completo, aunque no leeremos todo este capítulo. Deuteronomio capítulo 8 es el último mensaje de apelación de Moisés al pueblo antes de él tener que dejarlos y ser enterrados solo para resucitar muy pronto. Es un sermón completo de Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que viváis y os multipliquéis y entréis y poseáis la tierra que el Señor juró a tus padres. Versículo 6. Por tanto, guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Vayamos al versículo 16. Que te alimentó en el desierto con maná, que tus padres no conocían, para humillarte y probarte, para hacerte bien en tu postrimería. Versículo 20. Como las naciones que el Señor destruye delante de tu rostro, así perecerás tú, porque no quisiste obedecer a la voz del Señor tu Dios. Este es el desafío de Moisés. ¿Obedecerás y serás bendecido por Dios? ¿O desobedecerás y te apartarás de Él? Cada uno de nosotros tiene esa elección. Esto se aplica a todo movimiento llamado por Dios, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy bien, solo quería compartir estos textos con ustedes. Necesitamos más tiempo escuchando lo que Dios tiene que decirnos y estas son algunas maneras en que podemos hacerlo. Ahora pasemos a nuestro verdadero tema de esta tarde. ¿Qué es el nuevo pacto? Quiero dedicarle un poco de tiempo a esto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es cómo podemos llegar a ser justos delante de Dios. Es la única forma en que somos salvos. Es cómo somos salvos. No nos dejemos arrastrar por la enseñanza evangélica sobre esto. Ellos dicen que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y que el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Afirman que en el Antiguo Testamento eres salvo por la obediencia, mientras que en el Nuevo Testamento somos salvos por la gracia. Esa no es la forma en que he encontrado que está estructurada nuestra Biblia, en absoluto. No caigan en la versión evangélica del Nuevo Pacto. El pacto bíblico es simplemente el acuerdo mediante el cual Dios entra en relación con su pueblo. En el libro de Hebreos, Pablo distingue entre el primer pacto y el nuevo pacto. El primer pacto y el nuevo pacto. Él declara que si el primero no hubiera tenido ninguna deficiencia o insuficiencia, el segundo no habría sido necesario. Bueno, ¿qué quiere decir con todo eso? Él habla sobre el mejor pacto. El nuevo pacto, el pacto que es bueno, pero lo compara con el nuevo, que es mejor. ¿Cómo podemos aclarar todo esto y cuál es su propósito? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con el nuevo pacto? Vayamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 9.
Bueno, vayamos al versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es una declaración triste, ¿no? Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ok, ellos no permanecieron. Regresemos aquí al comienzo del verso 8. Porque hallando falta a ellos, dice, y luego continúa su discurso aquí, no según el pacto que hice cuando los tomé de la mano, porque no permanecieron en mi pacto, porque no permanecieron en mi pacto. Capítulo 9, versículo 1. Entonces, verdaderamente, el primer pacto tenía también ordenanzas de servicio divino y un santuario terrenal. Ahora estamos hablando del servicio del tabernáculo. Como sabemos, ¿podía la muerte de algún cordero salvar a alguien? No, no podía. Así que esto es algo muy simbólico. Se puede hablar de ello en varios términos. Primer pacto, antiguo pacto, el pacto de Sinaí, pacto mosaico, todos tienen prácticamente el mismo significado y necesitamos entender de qué tratan. El primer pacto al que se refiere Pablo no era solo un pacto con Adán, Noé, Israel y Abraham, sino con todo Israel en el monte Sinaí. El primer pacto es el sistema sacrificial con todas sus regulaciones y tenía que ver con el perdón de los pecados. Entonces, ¿es el primer pacto un mal pacto? Trae tu cordero, recibe el perdón de tus pecados, deja que el sacerdote lleve los pecados al santuario fuera de tu responsabilidad. No, no es que algo estuviera mal en el primer pacto, o de lo contrario no habría sido necesario un nuevo pacto. El pacto sinaítico con todas sus ceremonias y sacrificios específicos era una ilustración, una lección objetiva de cómo Dios salva a los pecadores arrepentidos, cómo trata con el pecado y cómo destruye el mal. Era una representación visual de cómo Dios actúa, una lección en forma de imágenes y símbolos. Los servicios de los sacerdotes, que eran mortales y pecadores, y por lo tanto necesitaban constantemente el perdón de sus propios pecados, bueno, eso tampoco era realmente lo mejor, ¿verdad? Así que se necesitaba un santuario mejor, un santuario donde todo se hiciera correctamente. Un mejor sacrificio, una mejor sangre, la sangre de Jesús, un mejor fundamento de promesas. En otras palabras, no había nada malo con el pacto sinaítico en sí mismo, no tenía fallas. Pero el problema estaba en cómo el pueblo recibió su pacto. Dios halló faltas en ellos. En el pueblo, Hebreos 8:8, el pueblo transgredió el primer pacto, por lo que Dios dio un nuevo pacto. Tomaron la ley de Dios meramente como un mandato, algo que debían hacer para ser salvos. Pensaban, si hacemos esto, seremos santos. El decálogo se convirtió en un esfuerzo por cumplir obras y una obediencia rigurosa a las estipulaciones de Dios. Entonces, ¿qué hay de nuevo en el nuevo pacto? Solo unas pocas cosas. Primero, la ratificación histórica del nuevo pacto por medio de qué muerte, la de Jesucristo. Ese es el único pacto que salva. Solo este podía salvar. Segundo, el sacrificio supremo de Jesús en la cruz cumplió el sistema sacrificial, por lo que ya no era necesario ofrecer más sacrificios de animales. El sacerdocio levítico ya no era necesario. Los sacrificios ofrecidos no podían limpiar la conciencia del adorador, pero la sangre de Cristo sí podía purificar nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte. Todo esto está contenido en estos capítulos de Hebreos. El ciclo de sacrificios perpetuos de animales por el pueblo y los sacerdotes ha sido roto. El sacrificio de Jesús de una vez por todas es completamente suficiente y trae salvación a quienes creen en Él. Sin embargo, en cuanto al contenido, nada es realmente nuevo en el nuevo pacto. El primer pacto no es abolido, sino internalizado. La ley de Dios es puesta en el corazón con un consentimiento amoroso y consciente. La verdadera obediencia solo es posible a través de Cristo, nunca por nuestras propias capacidades. Y en Él es otorgada a los creyentes. El término nuevo podría traducirse mejor como renovado. Un pacto renovado apunta a la restauración del propósito original del pacto que Dios hizo con su pueblo. Él es el mediador del nuevo pacto y los creyentes de todas las épocas pueden recibir la promesa de la herencia eterna.
¿Fue Adán salvo por el antiguo pacto o por el nuevo pacto? Aún no existía un antiguo pacto, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó? Con el rechazo de Israel al camino de Dios para salvar a los pecadores. Así que Adán fue salvo por el nuevo pacto, y todos los que alguna vez serán salvos lo serán por el nuevo pacto, aunque no se dieran cuenta de que se llamaba así, porque en realidad era un pacto renovado, el mismo pacto dado a Adán, el mismo pacto dado a Abraham, el mismo pacto dado a Moisés, el mismo pacto dado a lo largo de la historia. Pero de repente aquellas personas bien intencionadas que salieron al desierto para hacerlo bien, no lo hicieron bien. Lo vieron como un lugar para hacer buenas obras, lograr algo y, por lo tanto, aplacar la ira de Dios. Ese es el antiguo pacto. Lo que en el Antiguo Testamento se hacía en anticipación ahora ha sido asegurado históricamente por Jesucristo. Él murió una vez y para siempre, no repetidamente, como la muerte de los animales. Estos solo señalaban el perdón disponible a través de Jesucristo. Así que las promesas de Dios son las mismas en ambos pactos. Conocer a Dios personalmente, experimentar el perdón de nuestros pecados, recibir la vida eterna, todo eso sigue siendo igual. Dios le dio a los israelitas una ilustración del plan de redención como una lección objetiva para que pudieran comprender la terrible naturaleza del pecado y cómo Dios salva a los pecadores arrepentidos. El nuevo pacto se basa en un santuario mejor, en el cielo, un mejor sacrificio, Jesucristo, un mejor sacerdocio, el sacerdocio eterno de Jesús y mejores promesas. Ok, ahora desglosémoslo. Hoy, ¿tú y yo estamos viviendo bajo el antiguo pacto o el nuevo pacto? Hoy, ¿el antiguo pacto o el nuevo pacto? Si dependemos de nuestra obediencia para salvarnos, estamos en el antiguo pacto. Hazlo bien o de lo contrario. Si dependemos de la justicia y el sacrificio de Cristo, estamos en el nuevo pacto. Si solo tenemos la esperanza de que quizás podamos ser salvos, seguimos en el antiguo pacto. Si sabemos que estamos en Cristo y listos para que Él regrese en este momento, si esa es su voluntad para nosotros, estamos en el nuevo pacto. Nuevo es una promesa de certeza. Si dependemos de la observancia del sábado o del diezmo para salvarnos, estamos en el antiguo pacto. Si con gratitud le damos a Dios una séptima parte de nuestro tiempo y una décima parte de nuestros ingresos porque nos ama y nos ha salvado, estamos en el nuevo pacto. La diferencia entre los dos pactos radica en la razón por la que hacemos las cosas, en nuestra actitud al hacerlas. Es el mismo Dios, el mismo pacto, pero ahora visto en una realidad más amplia. En el antiguo pacto tenemos la esperanza de que podremos lograrlo. En el nuevo pacto estamos agradecidos de estar en sus manos. Estamos en paz con Él cada día. Antiguo pacto, nuevo pacto. Diferentes actitudes al hacer las cosas, diferentes maneras de responder a Dios. Muy bien. ¿Cómo podemos ser obedientes sin caer en el legalismo? Creo que sabes que la mera mención de la obediencia evoca la idea del legalismo en oposición a la gracia, la cruz y el amor. Se dice, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. A Dios no le importa qué día vayamos a la iglesia. Estas son interpretaciones basadas en el antiguo pacto. ¿Es la enseñanza sobre la obediencia de Dios y la observancia de sus mandamientos innecesaria o peor aún una negación de la fe? ¿Es legalismo? Veamos algunos conceptos básicos aquí. Nosotros, la raza humana, necesitamos ser rescatados, ¿verdad? Estamos destinados a sufrir la peor muerte posible, la muerte eterna, y eso no es algo temporal. La Biblia dice que cometemos pecados cuando quebrantamos los 10 mandamientos. La razón por la que estamos en espera de una sentencia de muerte es nuestra desobediencia a Dios. Si la desobediencia trae la muerte eterna, ¿significa eso que la obediencia trae la vida eterna? La desobediencia es el problema. Eso hace que la obediencia sea la solución, pero ese no es el verdadero problema, ¿verdad? Nuestro verdadero problema es nuestra naturaleza caída, la cual heredamos directamente de Adán. Esta naturaleza hace que por instinto todo lo que hagamos sea algún tipo de rebelión contra Dios. Así es como nuestra naturaleza nos impulsa a actuar. Lo asombroso es que Dios no nos dejó abandonados a nuestro destino fatal. No dijo, bueno,
Están bajo el antiguo pacto, nunca lo entenderán. Voy a hacer otra cosa. No hizo eso. El propósito de Cristo en esta tierra fue salvarnos de la muerte eterna y darnos vida eterna. Y la palabra clave es dar. Leamos un texto más. Efesios capítulo 2, versículo 8. Es el texto clásico que diferencia los dos pactos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente la diferencia entre la fe y un don es un mundo de diferencia con respecto a las obras, algo que producimos y que nos daría favor ante Dios. La Biblia no puede ser más clara. Somos salvos por la gracia de Cristo, no porque sigamos un conjunto de reglas. Somos salvos por lo que Jesús hace, no por nada de lo que hagamos nosotros. La salvación está fuera de nuestras actividades, incluso nuestras buenas obras. Un legalista cree que por sus propias obras se gana la vida eterna. Leamos otro texto, Mateo capítulo 23, versículo 27. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En otras palabras, los legalistas parecen justos, santos y obedientes a Dios, pero no lo son. En su corazón hay todo tipo de situaciones desalentadoras. Son una falsificación de la verdadera obediencia. Regresemos al capítulo 7 de Mateo. Mateo 7, 21. Dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos los que dicen Señor, Señor, te obedecemos, hacemos tu voluntad, serán salvos. ¿Quiénes serán salvos? Aquellos que son obedientes a Dios. Notemos que la obediencia a Dios es el tema central aquí. Contrario a lo que muchos creen, la Biblia hace una distinción clara entre el legalismo y la obediencia. No son simplemente palabras diferentes para el mismo concepto. La justicia es obediencia a la ley de Dios. Eso es lo que realmente significa. El propósito del plan de salvación es llevarnos a una completa conformidad con su amor. ¿Cómo hace Dios esto? Imagina que vives en un país empobrecido y devastado por la guerra, al borde del colapso, pero tienes un amigo que emigró a Estados Unidos. Ahora él está arriesgando su vida para sacarte de allí. Finalmente consigue toda la documentación necesaria y un boleto en el último barco antes de que el país colapse. Él ha viajado allí personalmente para traerte de vuelta. Se presenta en la puerta de tu casa mayugado, ensangrentado y quebrantado. Ha esquivado tropas enemigas, minas terrestres y bombardeos. En su mano sostiene esos preciados documentos, ese boleto dorado. Y cuando abres la puerta te entrega esos papeles por los cuales sangró, sufrió y se sacrificó. Y tú lo abrazas y le agradeces y luego lo echas fuera y regresas a ver tu programa de televisión favorito. ¿Te parece correcto? ¿Te parece correcto? ¿Tendría sentido eso? Vamos a leer 1 Juan capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es quien nos salva. Él es el amigo que llega tocando la puerta para ver si queremos recibir su regalo. Nosotros rechazamos su regalo o lo aceptamos de una forma u otra. La vida del Salvador es presentada como la prueba perfecta de que por medio de Él podemos obedecer completamente a Dios. Vamos a buscar algunos textos sobre esto para estar 100% seguros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien no cometió pecado, dice, quien no cometió pecado,
un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que mirar a Cristo es el primer punto. Luego, un poco más adelante, 1 Juan capítulo 3, versículo 2. 1 Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es tan parecido a Cristo, similar a Cristo. Volvamos a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios porque aunque erais esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os fue entregada. Siendo entonces liberados del pecado, os convertisteis en siervos de la justicia. ¿Está la obediencia incluida en eso? Dice, habéis obedecido de corazón, siendo hechos libres del pecado. Y está en ese libro de Apocalipsis que nos da ventanas extraordinarias a los últimos días antes de que Jesús regrese a esta tierra. Leamos un texto allí, Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Observa esto, los que guardan los mandamientos de Dios. Estos símbolos revelan una batalla final y explosiva entre el mandato del diablo y un mandamiento en particular de la ley de Dios. Volvamos al capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y luego Apocalipsis cierra con la promesa, bienaventurados los que guarden sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Así que la obediencia no es algo negativo. La obediencia no es algo de lo que debamos tener miedo. La obediencia no es algo contra lo que debamos advertir. El legalismo sí lo es. El legalismo es obedecer esos mandamientos, esos mismos mandamientos con el objetivo de estar bien con Dios, asegurándose de que cada punto sobre la I, cada cruz en la T estén en su lugar, haciéndolo todo perfecto. Eso es el antiguo pacto. Los mismos mandamientos están involucrados tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. Pero la obediencia a la ley está en el centro del escenario en estos últimos días. ¿Sabías que la verdadera obediencia a Dios se resume en una sola palabra? Amor. Si me amas, ¿qué? Guárdalos. Por supuesto que los guardarás porque me amas. Ya está en tu corazón. La verdadera obediencia hace coincidir el interior con el exterior. Él nos ha cambiado internamente, nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Mateo capítulo 19, versículo 17. Jesús habla aquí. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lo mismo que las palabras de Jesús en Ezequiel 36. Y vamos a intentar con el versículo 17 aquí. Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó. ¿Con qué? Con su propio camino y con sus obras. Su camino fue delante de mí como la inmundicia de una mujer menstruosa. Inmundicia, contaminación, por su camino, por sus obras, por las cosas que estaban haciendo. Así que la desobediencia siempre es peligrosa, sea lo que sea. No forma parte del nuevo pacto. Apocalipsis nuevamente hace sonar la alarma mientras los símbolos revelan una batalla final entre las leyes falsas del diablo y un mandamiento en particular de la ley de Dios. Y dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que guardan sus mandamientos. Dios quiere que sepas que la obediencia a la ley de Dios está en el centro del escenario en estos últimos días. Es algo a lo que debemos comprometernos en nuestras vidas. Ahora pasamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Ezequiel capítulo 18, versículo 21.
Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió y guarda todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Se trata otra vez de obediencia? Obediencia, hermanos. Un texto más. Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, hijos de Dios, para siempre parte de su camino. Muy bien. Entonces, en resumen, la obediencia a Dios no es el medio de nuestra salvación, es la prueba de nuestra salvación. Mantengamos eso muy claro, no ganamos la salvación por medio de la obediencia, probamos nuestra salvación mediante la obediencia. Es lo que distingue a los salvos de los perdidos. No somos salvos porque obedecemos a Dios. Obedecemos a Dios porque somos salvos. Seamos muy claros al expresar estas cosas. Eres salvo, no solo por la muerte de Cristo, sino también por su vida, por lo que Dios hizo en la cruz y por lo que hace en tu corazón. La obediencia a la ley de Dios no es legalismo. Es el paso indispensable que muchos están perdiendo en su caminar con Dios. Es como una adolescente adicta a las drogas cuyos padres la encuentran en el suelo del baño después de una sobredosis. Los padres corren con ella a emergencias y tras varios días agonizantes, milagrosamente despierta del coma. La joven está tan agradecida por esta segunda oportunidad en la vida y tan horrorizada por lo que ha comenzado, que va donde sus padres a pedir perdón, a suplicar ayuda para limpiarse y dejar las drogas. Y en respuesta ellos le dicen, oh, no te preocupes, cariño, sigue usando y abusando. La próxima vez que tengas una sobredosis, simplemente te llevamos al hospital otra vez. Guía sólida y consejo sabio. Ese es el evangelio actual que se está proclamando en gran parte del cristianismo. No te preocupes, sigue pecando y luego te llevamos al hospital otra vez. No. El perdón es el antídoto contra la desobediencia. No una licencia para continuar desobedeciendo. La solución es que el hijo nunca más vuelva a usar drogas. Debe haber un cambio permanente, una transformación real y tangible del comportamiento que proviene de un deseo sincero y ardiente dentro del corazón del hijo. Y es Dios quien pone ese deseo allí. Nuestro Padre Celestial quiere extirpar por completo el pecado que nos ha llevado al borde de la muerte segura, pero la obediencia no es algo fácil. ¿Verdad? Implica una batalla contra el yo. El yo no quiere obedecer. Incluso en Getsemaní Jesús luchó consigo mismo hasta el punto de sudar sangre y finalmente oró, no se haga mi voluntad, no lo que yo quiera, sino la tuya. La Biblia describe la batalla entre el yo y el pecado como una guerra, una lucha, un combate cuerpo a cuerpo, una carrera. El secreto es que el poder de Dios vendrá en ayuda de nuestro esfuerzo humano para hacer su voluntad. Permítame repetirlo, el poder de Dios se une al empeño de cumplir su voluntad para ayudarnos, para fortalecernos. La Biblia dice, y es clara, Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está la prueba decisiva. Por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores. Por la obediencia de uno, todos pueden ser hechos justos. Es uno u otro, no hay término medio. Obedecer a Dios por amor a Él es una evidencia clara de que hemos aceptado su don de salvación y estamos respondiendo con obediencia. Es la más alta demostración de amor hacia Dios. Y en estos últimos días, esto importa más que nunca. La obediencia no es legalismo cuando nace de un corazón lleno de amor, porque Cristo nos ha salvado. Consideremos una observación interesante hecha recientemente. La humanidad puede vivir en libertad dentro de una sociedad delimitada por leyes, pero aún no hemos encontrado un ejemplo histórico de la humanidad viviendo en libertad dentro de una anarquía sin ley. Es decir, podemos vivir libres con leyes, pero ¿dónde está el ejemplo de vivir libres sin ellas? La verdadera libertad es en realidad el resultado de la obediencia a leyes, buenas leyes, leyes justas. La voluntad de Dios, su ley, identifica si somos o no ciudadanos legítimos del reino de Dios. Los que guardan la ley de Dios serán admitidos en el cielo, los que la quebrantan no. Así de simple, quebrantar la ley de Dios no es una simple infracción de tránsito.
Es un asunto de la más profunda seriedad, una cuestión de vida o muerte. Somos salvos por la gracia, somos libres en Cristo y esa libertad siempre conduce a la obediencia. Siempre he luchado por dejar ese punto tan claro como sea posible y constantemente busco formas de expresarlo mejor. El cambio de corazón siempre implica obediencia y si la obediencia no está presente, el cambio de corazón es defectuoso. En realidad no ha habido un verdadero cambio de corazón. Dios provee, Él vindica su plan de salvación, Él destruye la mentira de Satanás. Declara, Satanás está absolutamente equivocado. La obediencia siempre es posible porque yo puedo hacerla en ellos. Esa es la diferencia entre los dos pactos. Uno es un intento humano de hacerlo bien y fallamos. El otro es el regalo de Dios, su gracia, su amor, su fe, su misericordia y la capacidad de obedecer. Pero tengamos esto en cuenta, no es nuestra capacidad. Tú y yo no obedeceremos por nosotros mismos. Simplemente no lo haremos. Nuestra naturaleza caída nos empuja en todas las direcciones, menos hacia la obediencia, y debemos decir, no, por la gracia de Dios, acepto tu camino, tu plan, tu obediencia en mi vida. La obediencia, amigos míos, no es legalismo, es la prueba del verdadero cambio de corazón realizado por Jesucristo.